A nivel Rosario más cerca. Aquí lo tenemos y vamos a inventar, ¿verdad? Ese lapsus intermentus. Porque tenemos con nosotros, ya lo estamos viendo, a César Dargan. Él es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada y es un placer que nos acompañe en esta noche. Gracias, Anibel, que un placer estar con ustedes, amigos. Dari. Hola. César, ¿cómo estás? Saludar a César, compañero de batallas por allá por los años. Ajá. Sí. Yo no lo oigo a Dari. No te escucha. No me escucha. No te escucha. ¿Y a mí me escuchas, César? Sí. Hola, ¿cómo estás? Pero Dari estaba diciendo, César, que tú eres un compañero de batalla de él. O ex compañero de batalla. O ex compañero de batalla. Dari, seguimos en la batalla. Hay que decir que César y yo coincidimos en la juventud del Partido Reformista ya hace un tiempo, que ya no somos jóvenes, claro, y reconocer que César es un joven brillante de la República Dominicana que ciertamente enorgullece a la juventud dominicana. César. Bueno, Marisol, adelante. No, nada, además de darte la bienvenida, queremos arrancar inmediatamente porque el país estamos en esta situación de la covidianidad. ¿Cuál es tu primera impresión de estas primeras 48 horas de restablecimiento de la normalidad en República Dominicana? Mira, Marisol, podríamos seguir evaluando en el tiempo las primeras 24, 48 y en lo adelante lo que viene. Lo que no podemos dejar de que sea el centro de esta situación es que es un tema sanitario. El eje central de esta crisis es una situación sanitaria, de un virus que sabemos dónde nació, pero todavía no existe una vacuna para prevenirlo. Y por eso entrar en esta, como bien han mencionado ustedes, covidianidad, conlleva reconocer que es un tema sanitario y tomar las precauciones del lugar. Sobre la base de eso, hicimos una serie de propuestas que procuraban establecer lineamientos y fundamentos para que esto pudiese desarrollarse de manera ordenada, estructurada, inteligente, segura. Lo que hemos visto es que después de casi 9 semanas de confinamiento, en principio la indicación es de una apertura gradual. Evidentemente habrá más circulación de personas, posiblemente existan más contagios, pero tenemos que tratar que esos contagios no se conviertan en hospitalización, que la capacidad sanitaria siga estando en los niveles que ha estado, que no aumente el índice de letalidad, que la atención crítica esté presente y que resguardemos a la población vulnerable. Precisamente previo a que el gobierno anunciara este proceso de reintegración paulatina a la COVID normalidad, hubo reuniones y hubo, si se quiere, consultas en las cuales participó el CONEP. ¿Hasta qué punto las sugerencias, las observaciones que ha hecho el CONEP a lo largo de este proceso han encontrado acogida de parte del gobierno? Muchas de las propuestas han sido acogidas a nivel CA. Nosotros, el primer planteamiento fue que colocáramos a la salud como el eje central y mantuviésemos los controles necesarios para mantener esta situación en los niveles que debe estar. En segundo lugar, de que al no existir una vacuna hay que aprender a vivir en esta nueva normalidad y por lo tanto lograr aplanar la curva manteniendo un equilibrio con mitigar el efecto económico y garantizar las libertades sociales en la República Dominicana. Que esos indicadores que se tomen en consideración vayan más allá del número de contagios y, como les he dicho, veamos la capacidad de clínica que tenemos de respuesta y el índice de letalidad, que se realice por fases y que incluya a prácticamente todos los sectores de la economía, exceptuando aquellos que por su condición pueden seguir siendo focos de contagios, al menos en esta etapa, que se sustente en protocolos y que los protocolos sean de cumplimiento mandatorio, que se proteja a la población vulnerable y sobre la base de estos monitoreos, en caso de tener que aplicar medidas adicionales, se focalicen en el territorio donde se está produciendo el brote. César, esta desgracia ha encontrado al país en medio de una campaña electoral que ha traído varias discusiones, entre ellas las elecciones movidas para el 5 de julio y las elecciones en el exterior. ¿Tiene el CONET alguna posición con relación a la celebración de las elecciones, tanto locales como en el exterior?
Quizás lo peor, Dari, que ha pasado es precisamente que coincida el calendario electoral con el manejo de una crisis de las dimensiones que estamos viendo, porque bajo ningún concepto esta crisis se debe politizar. No importa el color del partido, no importa de qué bando se trate, pero politizar esta crisis sería un grave error. Por eso, vivir con ella y entender que la organización de estas elecciones se llevará en una época de COVID es un reto grande que tenemos por delante. Este año el calendario electoral estuvo afectado. En febrero pasó lo insólito, un hecho reprochable de que se suspendieran unas elecciones en la República Dominicana, que fruto del consenso y los puentes que se construyeron para el diálogo entre los diferentes actores permitieron que en marzo se celebrasen elecciones. Ahora hay una nueva dinámica, ahora todos los protocolos sanitarios, el tema del voto en el exterior, las precauciones que hay que tener, pero la posición del Consejo Nacional de la Empresa Privada es seguir participando desde la comisión de acompañamiento que ha sido designada y promover que bajo cualquier circunstancia tengamos elecciones en nuestro país y se escoja un nuevo presidente y nuevos congresistas y ese resultado sea aceptado. ¿Hasta qué punto volver a encender los motores de la economía dominicana puede verse afectado con el tema del dólar en este momento? El dólar está caro y el dólar está escaso para actividades menores como pagar la tarjeta de crédito, y qué entonces decirle ya de las empresas que obviamente lo demandan en mayor escala. ¿Qué lectura hace Dargan, el CONEP, de este tema por la escasez y el precio del dólar? Evidentemente, una crisis de estas dimensiones a 9 semanas ha tenido sus efectos en nuestra economía. Aunque he querido resaltar lo sanitario, tengo que reconocer la dramática situación de nuestra economía. Sectores que han tenido que cerrar, empresas que han tenido que cerrar completamente en estos últimos 2 meses, acogiéndose esas medidas. Empresas de todos los tamaños, incluyendo micro y pequeños y medianos empresarios que están en esa situación. Otras que están operando a media capacidad, y aún las que están bajo excepción, haciéndolo con los obstáculos que se presentan. Nuestro país no produce dólares, el dólar no es la moneda de nuestro país. Hay sectores que son los que lo generan, el turismo, las exportaciones, la inversión, las remesas, y esos sectores han estado afectados, prácticamente estáticos. Entonces, esas fluctuaciones como parte de la crisis, lo que hemos apelado es a que se produzca una correcta aplicación de las decisiones de la autoridad monetaria. Entendemos que la autoridad monetaria tiene los instrumentos que permiten estabilizar esta situación en este momento. Lo que hay es que generar confianza en adición. No quisiéramos que se pierda un elemento intangible pero esencial para la estabilidad, que es la confianza. Y sobre la base de eso esperamos que los próximos días, aún siendo esto una reacción a la crisis, pueda volver a niveles de estabilidad. Pero el Banco Central ha dicho que dispone de dólares, que esto es un poco ficticio, que buscan un poco evitar la especulación. ¿Entiende usted que la especulación ha sido el motor, si se quiere, de la escasez? Hay muchos factores que inciden, Anibelka. Como te he dicho, han habido decisiones de política monetaria del Banco Central, de la Junta Monetaria, que han inyectado divisas al mercado. Eso es cierto y se ha hecho público. Sin embargo, tú también planteabas la situación de que una persona común y corriente va a un banco y escasea la moneda en estos días. Y en adición, cuando te vas al nivel de las empresas y tienen que pagar compromisos en moneda extranjera, también enfrentan la misma situación. Entonces entendemos que son de esas fluctuaciones que se producen en un shock como el que estamos viviendo, una economía que venía dinámica y en crecimiento, liderando a la región, para de repente los sectores que generan divisas en el país estáticos, decisiones de política monetaria. Entonces imaginémonos que es una ola en el mar y estamos esperando que las aguas vuelvan a su nivel lo antes posible. César. Uno de las espinas dorsales de la economía es el turismo, y ciertamente hay como cierta desinformación con relación a la posibilidad de la apertura del turismo en la República Dominicana. ¿Se ha discutido en el marco del CONET todo este tema del turismo, de la posibilidad de reactivar esa parte tan importante de la economía nacional? Sí, evidentemente que sí. El CONEP está compuesto por 57 asociaciones que representan prácticamente todos los sectores de la economía, y cada una de esas realidades es parte de la agenda integral y transversal que hemos querido empujar.
El sector turismo, que es pilar y motor de desarrollo en la República Dominicana, enfrentó el año pasado una situación difícil con la campaña de descrédito internacional que afectó sensiblemente la operación. Cuando empezábamos un repunte, entonces ocurre el COVID. ¿Qué sucede? El turismo, a diferencia de otros sectores, evidentemente tendrá una recuperación más lenta en el tiempo. Se ha fijado una fecha y dependerá, como dijo Anibelka, de cómo se comporten los indicadores, una fecha de 1 de julio, pero hay factores externos que no controlamos. ¿Cuándo se abrirán los aeropuertos para transporte de personas, los puertos? Más aún, cuándo las personas volverán a sentir confianza de viajar y tendrán la disponibilidad económica para hacerlo. Esos son factores que nosotros no podemos controlar. Entonces, lo que vemos es una recuperación lenta en el tiempo, pero la infraestructura instalada, la visión de nuestro sector turístico, estoy seguro que permitirá sobrepasar esto y que pueda seguir adelante. César, evidentemente que esta recuperación lenta generará un impacto significativo en la pérdida de empleos. ¿Cuántos empleos ya ustedes han ponderado que se perderán en esta crisis y los renglones que serán más impactados, evidentemente, que sabemos que la micro y la pequeña y mediana empresa no subsisten por la falta de liquidez ante estos embates de la economía? Mira, para no especular e irme a fuentes oficiales, el Ministerio de Trabajo ha presentado la cifra de sobre los 850,000 dominicanos que han sido suspendidos y que son los que se han acogido al programa Fase 1. Hay más de 100,000 adicionalmente que están acogidos al Fase 2, es decir, están operando, pero sus empresas han aplicado para ir nivelando un poco la carga que están enfrentando con esta situación. Eso es comercio formal, cerca del 1,000,000 de dominicanos. Si nos vamos a la informalidad de nuestra economía, que según el Banco Central es el 57% de nuestra economía es informal, ese número aún crece mucho más. Entonces, la situación del empleo en este momento está atravesando quizás la parte más difícil. Esa no es una coyuntura particular de la República Dominicana. Estados Unidos, para poner un solo ejemplo, está en el índice de desempleo más alto de su historia reciente, más alto inclusive que momentos de recesión, de la crisis económica o de la guerra. No significa que nuestra suerte tenga que ser la de los Estados Unidos, pero pensemos que el impacto directo en nuestra economía viene de factores globales. Ahora bien, hay dos formas de abordarlo. Una parte, evidentemente, a través de estímulos, programas sociales, apoyos que vengan del propio Estado, pero eso nunca será suficiente en una crisis de esta dimensión. Si nosotros no promovemos que gradualmente se vaya reactivando la economía y que esas suspensiones puedan ser devueltas a trabajos, esto no ocurrirá. Por eso es importante que se combinen ambos factores, los estímulos y programas sociales que se están destinando, pero que la actividad económica también vaya tomando su rumbo dentro del protocolo sanitario que amerita esta situación. ¿Qué tan grave sería que los dominicanos, al no ajustarnos a las normas de la covidianidad, de la nueva normalidad, en vez de pasar a la fase 2, retrocedamos y volvamos a la fase 0? Bueno, ¿qué tan grave sería? Ojalá ese no sea el escenario, pero si tiene que ocurrir porque los indicadores sanitarios indican que la situación se ha ido de control, pues tendremos que hacerlo. Aquí hay que salvar vidas, aquí hay que pensar en que ya cerca de 14,000 dominicanos han sido diagnosticados oficialmente como contagiados, apenas desde el mes de marzo hasta la fecha. Lamentablemente casi 500 dominicanos han fallecido, han perdido la vida. Entonces, la prioridad ahora es la salud. Si los indicadores señalan que hay que volver a una fase anterior, que volvamos. Pero nosotros hemos visto, y las proyecciones que hemos hecho, es de que cumpliendo los protocolos y con las previsiones del lugar, pueden coexistir ambos procesos de contener el contagio y al mismo tiempo reaperturar y avanzar con la economía. César, para los que somos un poquito neófitos en términos económicos, nos resulta un poquito de incredulidad escuchar el crecimiento que va a tener la economía dominicana, partiendo de que los factores elementales que dan fortaleza a la economía, turismo, exportaciones, remesas, están prácticamente en el suelo, y se vislumbra que la República Dominicana será el único país que presentará
crecimiento positivo. Entonces, ¿cómo explicar esta dinámica en términos económicos? Hay muchos factores, Dari, que se combinan. El ritmo que llevaba la economía dominicana de crecimiento muy por encima del resto de la región. Por eso la capacidad de constreñimiento, de reducción de la actividad que teníamos nosotros desarrollada, posiblemente supere a países que venían acumulando otros esquemas en sus propias economías. En segundo lugar, hay factores, y excúsenme que lo repita varias veces, pero en el mundo que estamos viviendo hay cosas que controlamos y que son internas y hay factores externos que se van presentando. Uno de ellos, por ejemplo, es la baja que ha experimentado el precio del barril de petróleo en esta fase. Porque imagínate sin generar divisas y con una factura petrolera alta, generando deuda adicional para el país, eso fuese otro ingrediente negativo. ¿Cuánto tiempo dure? Habrá que ver, pero hasta ahora ha favorecido. Hay sectores de nuestra economía que se han mantenido. Tenemos héroes en los hospitales, en las escuelas, en los servicios de seguridad, pero también tenemos héroes movilizando la actividad económica. La industria dominicana, la agropecuaria dominicana han demostrado que tienen capacidad de suplir el mercado. Hay el potencial exportador, por ejemplo, en momentos de esta crisis que el precio de la onza de oro se ha disparado y nosotros tenemos un altísimo potencial de seguir aumentando nuestras exportaciones de oro. Todos estos factores permitirían que esta caída sea amortiguada, para llamarlo de alguna forma. Pero también son factores que pueden cambiar, porque el eje central de la crisis es sanitario y mientras las variaciones y fluctuaciones sigan al tema salud, hay muchos de estos factores que no podremos controlar. En el país tenemos un parque importante de zonas francas y que, como sabemos, funcionan bajo un régimen especial. Están en República Dominicana, pero el mercado básico de ellos es el exterior y a veces usted dice, oh, está hecho en Dominicana, pero lo compraste en el exterior. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica, ¿verdad?, de la zona franca. Pero bueno, el tema es que ahora, a raíz de esta situación, la zona franca han dicho, wow, tómennos en cuenta. Podemos suplir el mercado con mascarillas, por ejemplo, y otros utensilios básicos. Pero dicen algunos, hey, es que ustedes están en una ley especial. Ustedes para estos fines no son parte del mercado local. ¿Qué favorece usted que las zonas francas se incorporen en la dinámica interna y que, por ejemplo, suplan algunos productos básicos? A ver, Anivelka, las zonas francas son un régimen especial y precisamente por eso hay una serie de impuestos que en el territorio nacional no pagan, porque lo que se procura es incentivar las exportaciones y a través de ese incentivo generar empleos. Por otra parte, tenemos la industria nacional, que también hace en muchos casos los mismos procesos de manufactura para venta en el mercado local y paga los impuestos. Entonces ahí radica la diferencia. Si fuese para competir en el mercado local, deberían tener ambas las mismas condiciones. Lo que hemos visto en los últimos años es un crecimiento exponencial de la zona franca. De hecho, más del 50% de nuestras exportaciones son de zona franca, no son de la industria nacional. Y ese potencial hay que seguirlo apoyando porque además se han tecnificado, han automatizado sus procesos y eso es algo positivo. Pero ya las ventas en el nivel local conllevan un tratamiento igualitario para todos los que compiten en el mercado local. Por eso una revisión profunda quizás del marco legal de incentivo y de cómo podemos aún más apoyar a la industria nacional debe ocurrir cuando ya estemos trabajando en la reconstrucción de un país que se verá afectado por la dimensión de esta crisis. Y en ese proceso de reconstrucción, que si todo sale bien, ya con todas las riendas deberá empezar en un mes aproximadamente, que sería cuando estemos todos reintegrados al proceso. Pero resulta también que tenemos elecciones, entonces viene un nuevo gobierno y el nuevo gobierno se va a estrenar con las secuelas, ¿verdad?, del COVID-19. ¿Cuáles medidas urgentes entiende usted debe tomar el próximo gobierno para empezar esa dinámica de salvar la economía y que eso evidentemente impacta en otros sectores? Yo lo dividiría en 4 grandes áreas. En primer lugar, el apoyo a los sectores de nuestra economía segmentado.
focalizado posiblemente en una primera fase a los sectores que estén en la capacidad de reinsertarse y reiniciar gradualmente sus operaciones, generar empleo, generar divisas y aportar al PIB, y promover encadenamiento con otras áreas. Me refiero al sector de la construcción, al sector de manufactura, al sector agropecuario, entre otros. Hay sectores que tomará más tiempo, como les mencionaba y hablábamos del tema del turismo, que conllevarán otro tipo de apoyo para que puedan Pero cuando usted habla de desarrollando. apoyo, señor Delgán, cuando usted habla de apoyo, ¿A qué tipo de apoyo? ¿Qué se refiere? Porque aquí hay, históricamente han habido subsidios, excepciones. Entonces, ¿qué sería lo especial? ¿Qué más se puede hacer a lo que ya se está haciendo? Varias cosas. Por una parte, proveer recursos, financiamiento disponible en condiciones blandas que permitan mitigar el efecto de lo que se está teniendo y pagar precisamente con la reactivación de la actividad que se estaría produciendo. En segundo lugar, apoyar a través de incentivos y fondos solidarios, preservar el empleo en la República Dominicana. Y que esto pueda también gradualmente mantenerse en el tiempo, sobre todo si también estamos recomendando proteger a la población vulnerable. En tercer lugar, focalizar apoyos directos a las pymes. Por eso nosotros insistimos mucho de que no era solamente inyectar recursos al sistema, sino que a esos recursos el que los necesite puede acceder. Por eso promovimos un fondo de garantía que permitiese que cualquier micro o pequeño empresario fuese un banco y con la garantía conjunta tanto de la institución financiera como del Estado, ese recurso pueda verdaderamente acceder a él a tasas aceptables. Luego, por otra parte, también considerar precisamente la salud del sistema financiero nacional, que hasta ahora ha mostrado solidez, pero en una crisis de esta dimensión hay que continuar monitoreándolo en el tiempo. Definitivamente son recursos. No todos estos recursos están disponibles. Habría que buscar de manera proactiva fuentes alternas, financiamiento externo, recortes, ajustes en el presupuesto nacional, y todo esto generar un clima que permita que sigamos avanzando. Bueno, ¿a quién le correspondería? Hemos visto en este proceso lo necesario que ha debido ser formalizar la economía de República Dominicana, que todo el que venda o algo esté formalizado de alguna manera, sea pequeño o mediano. ¿A quién le correspondería formalizar, organizar la economía informal de la República Dominicana, valga redundar? Bueno. Te voy a decir lo bueno y lo malo. Sí. Lo bueno es que el caso de República Dominicana, si nos comparamos con el resto del mundo y sobre todo países de nuestra dimensión, el caso de nosotros no es peor a lo que viven muchos países de Centroamérica, de Sudamérica. Sí, si vemos El Salvador nos reímos. No, pero que nosotros no podemos compararnos porque incluso nosotros somos una economía que ha crecido más que todos esos países. Sí, pero te digo, si nosotros vemos cuánto es la informalidad en otros países, nos damos cuenta que nosotros estamos en la media. Eso es lo bueno de que no estamos tan mal. Lo malo de eso, y ahí voy, Dari, por lo que dices, es que nuestro punto de referencia no deben ser nuestros pares. Nosotros debemos tener la visión enfocada en el horizonte y la barra bien alta. Independientemente, nosotros debemos vernos en el caso de países desarrollados que han podido vencer los niveles de informalidad que tienen. ¿Qué debe ocurrir para esto? Porque oye una cosa, César, para las cosas buenas nos comparamos con países grandes, pero cuando son cosas tareas que tenemos pendientes, nos vamos a los países pequeños. Continúa. Claro, pero cuando, y quizás también para que aterricemos un poquito el tema, o sea, cuando hablamos de la informalidad de la economía, son actividades que se desarrollan que no cumplen con, por ejemplo, el pago de impuestos y las obligaciones que tienen Seguridad social. Asumir. Entonces, ahí vienen muchas preguntas que quizás nos lleven a tu respuesta, porque venimos preguntando, bueno, ¿el sistema tributario en la República Dominicana es el adecuado? Nosotros tenemos un código que es del año de 1992, cumple 28 años este año. Para un pequeño empresario muchas veces hasta complejo llenar los formularios, entender qué es lo que está pagando, cuál es el retorno que tiene, a qué puede acceder o no acceder. ¿Qué tal si simplificamos el sistema tributario aún más en la República Dominicana, que ha tenido avances, pero que puede mejorar? Cuando vemos el sector laboral, el código también es del mismo año, del 1992, 28 años y el mundo cambió. Ahora hablamos de teletrabajo,
de ajuste de la jornada, de automatización de procesos. Todo eso debe tener fundamentos legales que permitan que sea de fácil aplicación. Entonces, yo te diría que con tu pregunta de a quién le corresponde a la autoridad, le corresponde al legislador, le corresponde al propio ciudadano y al dueño del asumir la Congreso. responsabilidad. Claro, tiene que hacerlo todo el mundo, tiene que aportar en este proceso. Bueno, tenemos como que abocarnos a un proceso de revisión bastante profundo, sobre todo porque no hay leyes independientes. Cada ley está de una u otra manera vinculada a la otra y por ende impacta el desarrollo país. Gracias, señor César Dargan, vicepresidente del CONET, por darnos la oportunidad de tener esta útil conversación a propósito de la situación país. Gracias a ustedes Sí. y espero que sigan en salud y que pronto nos veamos en otras condiciones. Así Gracias, será, gracias, así será. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias. A nivel Rosario más cerca.